Hola a todos, bienvenidos al canal Shenhan Forage, 29 de junio, año en curso, bienvenido a todos. Bien, vamos a arrancar nuevamente con material para el canal. Yo voy a hacer dos videos o audio videos. Uno para seguir con lo que es la playlist de lo que es el Ars Theurgia Goetia, y otro una manifestación visible que se ha brindado aquí en casa, pero no a través de una teofanía propiamente dicha, sino a través de otro tipo de manifestación visible que ya voy a hablar de ello en cuanto a un espíritu con el cual he trabajado, ¿sí? Pero bien, vamos a arrancar. Ya hemos hablado de lo que son los cuatro espíritus principales, o comúnmente llamados como emperadores, y ahora vamos a proceder a lo que son los cuatro duques que están subordinados, ¿sí?, a cada uno de esos cuatro emperadores, por lo cual vamos a tener un total de 16 duques, ¿sí?, al menos los más principales. Y hoy vamos a arrancar con lo que es los cuatro duques del este, ¿sí?, del Ars Theurgia Goetia, y vamos a hablar exclusivamente de Padiel, Azeliel, Carniel y también de Damiel, ¿sí? Y evidentemente estos primeros cuatro están asociados al primer emperador, obviamente del este, que ya hemos hablado con anterioridad. Y a ver, como bien manifestó uno de los oyentes, el Ars Theurgia no es ciertamente uno de los sistemas más buscados. Siempre, obviamente, y esto es a nivel global, todo el mundo lo sabe, al menos dentro de lo que es el ocultismo como tal, siempre se ha buscado al Goetia como tal. Pero el Ars Theurgia tiene un sistema muy bueno, ciertamente. Ya he hablado del Ars Theurgia como sistema, las manifestaciones de los espíritus y demás. Y evidentemente, bueno, tampoco hay gran material. No voy a los escritos, no me interesan mucho los escritos, sino me interesan más bien experiencias o reflexiones propias de colegas o de personas que hayan tenido con este sistema, ¿sí? Entonces, más allá de que a nivel general no hay, ¿sí?, muchas personas que adopten este sistema, mucho menos hay justamente información no solo de los emperadores, sino también de los espíritus que están subordinados. Entonces voy a ir manifestando un poco lo que es, evidentemente, como bien digo siempre, cuestiones propias de aprendizajes empíricos míos dentro de cada material que yo subo al canal. En este caso vamos a hablar de los cuatro duques del este que están subordinados al primer emperador. A ver, ciertamente el primer emperador era, si mal no recuerdan, ¿sí?, Carnesiel, que gobierna justamente las regiones orientales del mundo, obviamente sublunar, mediante una compleja ciertamente jerarquía de duques, ministros y espíritus obviamente subordinados. Y entre los principales gobernantes de esta corte destacan justamente los duques Padiel, Azeliel, Carniel y Damiel, que son ciertamente cuatro duques que, a ver, según la, digamos, interpretación más o menos moderna dentro de lo que es el ámbito del ocultismo, representan diferentes aspectos del conocimiento, la comunicación y la percepción espiritual. Pero hay que tener en cuenta algo, gente. Si son espíritus que están subordinados a otro, ciertamente van a vibrar más o menos en la misma sintonía y van a cumplir relativamente funciones similares unos de otros, pero en relación justamente al espíritu al que están subordinados, ¿sí? Entonces, siempre van a tener una afinidad. Más allá de la subordinación, tienen que tener una afinidad con el espíritu para el cual están subordinados, ¿sí? A ver, ciertamente lo que es el manuscrito original, dentro de muchos que hay, ¿sí?, proporciona ciertamente muy poca información individual sobre cada espíritu. Esto, para quien sea un estudioso, lo sabe. Sin embargo, ciertamente muchos, no sé si, bueno, sí podríamos decir muchos practicantes contemporáneos, ciertamente han
desarrollado, ¿sí?, una serie de correspondencias simbólicas basadas en lo que es la posición cardinal del este, ¿sí? No me refiero a que haya mucha gente que trabaje con cada uno de los espíritus subordinados, en este caso los 4 duques, sino habitualmente cuando toman este sistema los hacen justamente directamente con el emperador. ¿Por qué? Porque al trabajar con el emperador subsidiariamente ya trabajan los espíritus subordinados. Entonces, hay mucha información, sí, pero habitualmente de los emperadores, no tanto, reitero, de los espíritus subordinados, ¿sí? Entonces, ciertamente estos practicantes que trabajan habitualmente más con los emperadores han hecho, ¿sí?, ciertas correspondencias simbólicas, obviamente basados en la posición cardinal del este, ¿sí?, la estructura general del Teurgia Goetia y el simbolismo tradicional del elemento aire. Y a partir de estas interpretaciones modernas, ciertamente es posible comprender mejor el papel que desempeñan dentro de lo que es la cosmología justamente de dicho escrito, ¿sí? Ahora bien, en la tradición esotérica occidental, la que nos compete a nosotros, el este ciertamente representa lo que es el nacimiento de la luz, y al menos particularmente hablo, es el lugar donde aparece justamente el sol, donde comienza el día y donde simbólicamente nace ¿qué cosa? El conocimiento, ¿sí? Y es por ello, muchas escuelas ocultistas consideran o consideramos que los espíritus orientales trabajan principalmente sobre procesos intelectuales, percepción, comprensión, comunicación y básicamente o en líneas generales con lo que es la circulación de la información, ¿sí? Y no representan la fuerza bruta ni la transformación explosiva, representan el pensamiento antes que la acción. También podríamos decir como una especie de planificación antes del movimiento o la comprensión antes de la ejecución, ¿sí? Y esta idea explica por qué los 4 duques del este poseen funciones tan estrechamente relacionadas con la mente y la percepción y evidentemente con el espíritu para el cual están subordinados, ¿sí? A ver, Padiel, que es el primer duque, que es el duque desde mi punto de vista que está asociado al conocimiento oculto, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de la tradición moderna, justamente este espíritu Padiel suele ser considerado el custodio del conocimiento reservado y su función principal, básicamente podríamos decir que consiste en facilitar el acceso a información oculta, misterios simbólicos, aspectos pocos comprendidos de determinadas disciplinas esotéricas. Y justamente es por esto que suele asociarse este espíritu a la investigación, al estudio, la comprensión, podríamos también agregar análisis profundo y ciertamente descubrimiento de información, ¿sí? Y desde el punto de vista simbólico representa la curiosidad intelectual, no impulsa acontecimientos, impulsa comprensión, ¿sí? Y algunas correspondencias modernas a tener en cuenta podría ser, por ejemplo, el día de la semana, domingo, y también podríamos hacerlo evidentemente con el día miércoles. El domingo simboliza ¿qué cosa? La iluminación, y el miércoles refleja la naturaleza mercurial del conocimiento. Horario, amanecer, simbólico del este, ¿sí?, cuando algo nace. Y también evidentemente la primera hora solar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nacimiento del sol simboliza justamente el despertar intelectual. Colores blanco, amarillo o dorado puede ser claramente asociado al domingo. Y estos colores representan, como bien dije, claridad mental, o podría ser también expansión del conocimiento, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente duque, que es Aziliel. Desde mi punto de vista, es el duque de la organización del pensamiento. Y Aziliel es quizás uno de los espíritus cuya función moderna resulta más interesante. ¿Por qué? Porque frecuentemente aparece asociado a la llamada manipulación de pensamientos, que seguramente a muchos de ustedes les va a interesar trabajar con él, ¿sí? Pero, sin embargo, dentro de la perspectiva ocultista académica especialmente, esta expresión no debe o no debería, desde mi punto de vista, interpretarse únicamente como influencia sobre la mente de otras personas. ¿Por qué?
a ver, si explico esto, va a dar ideas por ahí un tanto perjudiciales para algunos, ¿sí? Pero muchos practicantes consideramos, ¿sí?, que hace referencia principalmente al dominio sobre la corriente mental. O sea, organización de ideas, estrategia, planificación, construcción intelectual, podríamos decir, y también modificación de estructuras de pensamiento. Para quien hile fino va a poder deducir lo que estoy tratando de decir entre líneas. No lo puedo decir en forma directa porque el canal no se dedica a eso, es un canal escuela, pero para quien esté atento podrá deducir o dilucidar ciertas cosas a través de las presentes líneas, ¿sí? Y desde esta perspectiva, justamente este duque, Azeliel, podríamos decir que simboliza lo que es la capacidad del intelecto para reorganizar información y producir ciertamente nuevas interpretaciones. Y para mí, al menos, no representa el conocimiento en sí mismo, representa el proceso mediante el cual justamente ese conocimiento adquiere ¿qué cosa? Estructura. Y eso es lo más importante. Una correspondencia para este espíritu, para mí, miércoles, ¿sí? Porque su asociación evidentemente con Mercurio resulta prácticamente unánime entre los practicantes y evidentemente yo estoy totalmente de acuerdo justamente con esa asociación. Horario, como bien manifesté, también la salida del sol. Colores, más o menos lo mismo, amarillo, blanco, que justamente representan lo que manifesté en líneas anteriores, ¿sí? Así que no hay mucho más que agregar. Si alguien se está preguntando qué puedo ofrendar y demás, como bien siempre digo en los videos, ya hay un video en el canal, busquen con el buscador interno del canal el video que dice qué puedo o debo ofrendar, ¿sí? Ahí tienen en líneas generales qué más o menos pueden ofrendar y qué no, ¿sí? Ahora bien, vamos con el siguiente duque, el tercero, que es Carniel, y es el duque de la transmisión. Y este espíritu suele ser, o lo suelo interpretar, como la inteligencia encargada de lo que es la circulación de información. Fíjense que todas estas funciones están básicamente linkeadas al emperador, para el cual están subordinados, ¿sí? Pero si alguien quiere trabajar en forma individual con cada uno de ellos, es por eso que estoy haciendo este video, porque por ahí capaz que no quieren trabajar con el emperador y quieren trabajar con algún duque en particular. Obviamente primero deben llamar al emperador, pedir la licencia, manifestar la intención y después recién, si todo está bien y es aceptado, trabajar en forma individual con cada duque o con una dupla, un trío, lo que fuere, ¿sí? Siempre se deja constancia de, y si es aceptado recién se trabaja, ¿sí? Aprendan a organizarse como magos, brujos o hechiceros, ¿sí? Ahora bien, siguiendo el eje temático, ¿sí? Su función principal, en este caso Carniel, consiste en la transmisión de mensajes, ¿sí? Pero a ver, dentro de lo que es el lenguaje que nos compete a nosotros ocultistas, ¿sí? Esta expresión posee un significado mucho más amplio. ¿Por qué? Porque también puede representar comunicación simbólica, transmisión de conocimientos, circulación de ideas, podría ser también intercambio intelectual o comprensión de, podríamos decir, señales, ¿sí? Y muchos ocultistas consideramos justamente que Carniel representa, digamos, el principio mediante el cual una información pasa desde una fuente hacia un receptor, ¿sí? Y es por eso que suele asociarse tanto al aprendizaje como a la enseñanza de este espíritu, ¿sí? Y en algunos sistemas modernos, que evidentemente hace cada magista, incluso se lo considera una inteligencia relacionada con los sueños simbólicos y la interpretación de señales, ¿sí? Yendo un poco a lo que son las correspondencias, domingo y miércoles, evidentemente también horario, también el amanecer o una hora solar. Los colores, los mismos, ¿ok? Y vamos ya con el último duque, que es Damiel, duque de la vigilancia espiritual, si al menos yo lo asigno de ese modo. Y justamente este espíritu completa lo que es la estructura oriental, ¿sí? Representando la vigilancia, ¿sí? A ver, yo interpreto que esta función se atañe justamente a él como la capacidad de observar procesos invisibles y mantener una percepción constante del entorno espiritual. No debe entenderse únicamente como vigilancia defensiva, ¿sí? Y esto evidentemente también implica observación, supervisión, percepción sutil, atención permanente, reconocimiento de cambios y un montón de cosas más obviamente similares, ¿sí? Y dentro del simbolismo del este, que obviamente están todos vinculados al primer emperador,
de Damiel justamente representa lo que es la conciencia que permanece despierta, ¿sí? Mientras que Padiel tiene la función de descubrir, Azeliel organiza, Carniel comunica, en este caso Damiel observa o vigila, ¿sí? Y muchos practicantes consideramos que esta distribución justamente muestra, digamos, una especie de secuencia lógica del conocimiento, ¿sí? Primero se obtiene información, luego se estructura, después se transmite y finalmente se supervisa, ¿sí? Correspondencia, lo mismo, miércoles podría ser, ¿sí? Horario, obviamente la primera salida, la primera hora del día, ¿sí? Colores, los mismos, ¿sí? Y bueno, a ver, podría llegar a agregar que estos 4 espíritus ciertamente resulta interesante observar, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos 4 duques parecen formar, como bien manifiesto, una estructura perfectamente complementaria, ¿sí? Y tengo que repetir, así ya queda bien firme, ¿sí?, esta idea incrustada en la mente de cada uno de ustedes. Padiel representa lo que es la adquisición, Azeliel la elaboración, Carniel justamente lo que es la transmisión, y el último, del cual tratamos, Damiel representa la observación, ¿sí? Y justamente esta organización sugiere que Carmesiel gobierna un verdadero sistema dedicado al flujo del conocimiento. Por esto yo ya lo he manifestado en ese video, ¿sí? Y no es casualidad que todos pertenezcan justamente al punto cardinal ¿sí? A ver, el simbolismo oriental siempre ha estado relacionado con la aparición de la luz, ¿sí? Y por extensión, obviamente, con el nacimiento del entendimiento o el conocimiento, ¿sí? A ver, podremos hacer una conclusión respecto a esto. Y la arteurgia, lindo sistema, recomendado sistema, ¿sí? En lo que son los escritos, si ustedes quieren acudir a sus escritos, yo diría que llamen directamente a los espíritus y pregunten por sus funciones. No hay mejor fuente que esa. Ahora, yo no recomiendo, pero bueno, es un recurso. Si ustedes quieren acudir a algún tipo de escrito para ver información respecto a ellos, ciertamente hay muy pocas líneas, prácticamente nada, respecto a estos duques, Padiel, Azeliel, Carniel y evidentemente Damiel, ¿sí? Y la tradición ocultista moderna, ciertamente hemos desarrollado una interpretación más o menos, creemos, coherente de sus respectivas funciones en base a los procesos empíricos, prácticas que hemos tenido, ¿sí? Obviamente tratamos de integrar dentro del simbolismo del este y del elemento aire a estos espíritus. A través de estas palabras, digamos, los 4 duques dejan de ser simples nombres dentro de una jerarquía para convertirse en representaciones de distintas fases, digamos, del conocimiento, así que es lo que dije anteriormente: descubrir, organizar, transmitir y también vigilar, ¿sí? Y las correspondencias justamente contemporáneas, que es la que estamos manifestando nosotros, todos los practicantes, que los asocian justamente con el amanecer, los días domingo o miércoles, y los colores blanco, amarillo y dorado, refuerzan esta, digamos, identidad intelectual y evidentemente luminosa, si se quiere, ¿sí? Y en conjunto estos espíritus forman una corte dedicada al flujo de la información y a la percepción consciente, ¿sí? Reflejando uno de los principios más característicos del Teurgia Goetia, ¿sí? El orden jerárquico como expresión evidentemente del funcionamiento del mundo espiritual y también del terrenal. Aquí ocurre exactamente igual, ¿sí? Y desde la perspectiva del ocultismo académico, si se quiere, constituyen un ejemplo de cómo la tradición esotérica ha enriquecido y desarrollado los escasos datos que puedan llegar a proporcionar algún tipo de escrito, construyendo un sistema simbólico que continúa siendo, digamos, objeto de estudio entre nosotros los practicantes, ¿sí? Los experimentadores, ¿sí? Y si se quiere por ahí algún que otro investigador también, ¿sí? De lo que es evidentemente la magia ceremonial como tal. Entonces estos 4 espíritus, estos 4 duques que están justamente subordinados al primer emperador, todos van a cumplir funciones relativamente similares al emperador, ¿sí?
El emperador obviamente cumple todas las funciones y cada uno de estos espíritus está un poquito más asociado particularmente o exclusivamente a una función. Pueden hacer las demás, por supuesto que sí, pero evidentemente tienen preferencias en razón a lo que estamos enseñando. Y como bien manifesté, si alguien quiere trabajar con el emperador, trabaja con el emperador. Y si alguien quiere trabajar con alguno de los duques en forma exclusiva, llama al emperador, manifiesta su voluntad, requiere la autorización debida y luego llama al duque respectivo y bueno, evidentemente realiza el llamamiento debido, establece la comunicación y evidentemente comienza el protocolo, ¿sí? De toda la ceremonia como tal, teniendo evidentemente un inicio, ¿sí? Un nudo y un desenlace, ¿sí? Así que bien, esto ha sido un poquito lo que es los 4 duques del este. Iba a ser un video para cada duque, pero ya iba a ser muy extenso, porque quedan un montón de espíritus aún, de los cuales hablar en este sistema. Así que hago uno directamente, que son los 4 duques, que los 4 están asociados a un solo emperador, y todos en conjuntos, asociados o vinculados al punto cardinal o al canto del mundo, en este caso el este. Les mando un abrazo grande, se me cuidan, gracias por estar, espero que el material sea instructivo, ¿sí? Para seguir llenando sus carpetas, seguir estudiando, aprendiendo, creciendo, instruyéndose y evidentemente seguir avanzando en este hermoso mundo que es los ritos del arte mágico, la magia ceremonial y la magia a nivel general también, ¿sí? Les mando un abrazo grande, gracias a todos. He estado contestando, hoy contesté absolutamente todos los mensajes que tenían en esta plataforma. Aún me queda responder en lo que es otra plataforma que es más privada, ¿sí? Pero en esta plataforma ya creo que he respondido absolutamente a todos. Así que gracias por confiar, he visto que están muy contentos con el área de la membresía, todos aquellos. Y me complace, me alegra mucho, me pone contento que el material que está allí sea justamente mucho más instructivo para ustedes, pero especialmente que ustedes estén contentos con el material al cual acceden. Les mando un abrazo grande, se me cuidan y nuevamente gracias por confiar en mí y evidentemente por añadidura en el canal. Abrazo grande y nada, luz para todos.